Listo, bueno, pues vamos a comenzar. Voy a presentar la pantalla. Pantalla 2. Aquí está. Listo. Voy a hacer un reencuadre de lo último que vimos. Hemos estado analizando en biología, específicamente, este, todo lo relacionado a la biología celular. Es la primera parte de la biología, lo que nos permite entender, pues, los procesos que una célula lleva en sí como tal, ¿no? Entonces vamos a poner por aquí un reencuadre antes de entrar a lo que es la biología celular. Ya apareció por ahí el pizarrón. Vamos a darle clic ahí en lo que creo que ya entró alguien más. Hola José, buenas tardes. Ahí está. Bien, entonces, como les comentaba, estamos estudiando los procesos de la biología celular y vamos a hacer un encuadre rápido de todas las generalidades que hemos visto. Hemos estado analizando biología celular prácticamente. Comenzamos con lo más básico, que era la constitución de los seres vivos. Dijimos que estaban compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, nitrógeno y fósforo. Me faltó. El chon, SP. El chon, SP. ¿Sale? Hola, Fer. Y de aquí se desprendía que la interacción de las moléculas unas con otras nos daban origen a los procesos o a la formación de biomoléculas. Hola, Reina. Estas biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos, ¿sí? Los aminoácidos, bueno, sí, más bien las proteínas, porque los aminoácidos son las unidades fundamentales. Las proteínas, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ahí está, nucleicos. Y bueno, todos funcionando en conjunto dan origen a la célula. La célula como tal tiene funciones básicas, a los cuales se les conoce como procesos celulares. Y es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces, estudiar biología, en este caso biología celular, implica que conozcas la constitución de un ser vivo, en este caso de una célula, desde el punto de vista elemental, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, para comprender cómo se forman las famosas biomoléculas que ya hemos estudiado a lo largo de las semanas, y finalmente lo que da origen a nuestras células y sus funciones, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar con el estudio de los procesos celulares. ¿Qué se entiende como un proceso celular? Se entiende aquellos pasos o aquellas actividades que una célula realiza para mantener la homeostasis de su entorno, ¿sí? O de su interior. Si una célula no lleva a cabo ciertos procesos, es muy probable que se clasifique como una célula dañada y esta célula pues prácticamente sea orillada a realizar la apoptosis, es decir, la muerte celular programada. Por lo tal, es importante que todos los procesos se lleven a cabo. El primer grande proceso dentro de las células es el transporte a través de la membrana. Creo que nos queda perfectamente claro qué es la membrana celular después de haber analizado prácticamente el capítulo completo, bueno, el capítulo de membrana o de organelos,
pues prácticamente sabemos que la membrana es una estructura como una piel que tuviese una naranja, en la cual ocurren procesos bioquímicos. Imaginémonos, utilizando esta imagen que sale en la parte de atrás de la diapositiva, que este caminito que ves aquí es la membrana, ¿no? Es una doble capa, ya habíamos visto, de lípidos, o le llaman bicapa lipídica, que permite la entrada o la salida de sustancias. Recordemos que la membrana es anfótera, que tiene un lado que es hidrofílico y otro que es hidrofóbico. Y esto le da una naturaleza a estos compuestos también de polaridad. Hay una región polar y hay una región no polar, ¿sí? Haciendo hincapié en que la región polar es aquella que va a permitir la presencia o la entrada de sustancias con carga, y la no polar, pues definitivamente no lo va a permitir, ¿sale? Bien, creo que ya quedó más o menos entendido la naturaleza de la membrana. Entonces, si la membrana es esta, pues prácticamente, así como la estoy subrayando, ella es la que va a controlar qué entra y qué sale, qué puede entrar y qué puede entrar y qué puede salir. Es el proceso que va a ocurrir aquí. Y a eso se le conoce procesos de transporte a través de la membrana. Existen una gran cantidad de procesos. El día de hoy vamos a analizar cada uno de ellos. El primero es transporte activo, ¿sí? O transporte pasivo. Los dos ocurren a través de la membrana. Una de las características que presenta el transporte activo es que requiere energía y utiliza transportadores especializados conocidos como proteínas o permeasas, ¿sí? Para que puedan entrar cosas a la célula. El segundo tipo de transporte es el transporte pasivo y no requiere energía. Estos pasan a través de la membrana debido a su tamaño o a su facilidad para, pues prácticamente evadir las características bioquímicas de la membrana celular, entran y salen sin problema. Este siempre se da a favor de un gradiente de concentración, ¿sí? Generalmente el transporte pasivo se divide en dos: el que se conoce como difusión por ósmosis o por diálisis. Y es que generalmente la difusión por ósmosis tiene algo que ver con membranas y agua, que lo vamos a analizar más adelante, ¿sí? O la difusión de soluto a través de la diálisis. Tenemos otro tipo de transportes de membrana que son de entrada, como el caso de la endocitosis, en donde tenemos dos grandes características o dos grandes procesos que van a denotar o que van a caracterizar a la endocitosis. El primero de ellos es la pinocitosis, un proceso en el cual la célula introduce moléculas o gotas de agua, en este caso, a la célula. Y hay otro en el cual grandes moléculas son fagocitadas, especialmente moléculas sólidas. Y tenemos a la exocitosis, que es un proceso de salida. Ustedes recordarán que cuando vimos retículo endoplásmico rugoso, mencionábamos que este se encarga de producir proteínas, las cuales son prácticamente acercadas a la cara cis del retículo endoplásmico, no, sí, de la cara cis del aparato de Golgi. Y este aparato de Golgi lo que hace es transportar a esas proteínas a través de vacuolas o vesículas afuera de la célula, y el proceso por el cual lo hace es por exocitosis. Ahorita vamos a ver una imagen de cómo ocurre esto. Entonces, este es el primer tipo de transporte o la primera forma de proceso celular de una unidad funcional. Vamos a analizar el primero de ellos, el transporte pasivo. Como puedes observar en la animación, aquí
ves cómo atraviesa una molécula a la membrana. Sin embargo, el modelo que aparece aquí no corresponde a un transporte pasivo, corresponde a un transporte activo, ¿sí? Bueno, si implicara energía y apareciera aquí el ATP abajo, nos estaría implicando eso. Un transporte pasivo, obviamente también puede ser mediado por este tipo de canales, pero generalmente implica que estas moleculitas son tan pequeñas que pueden atravesar fácilmente esta bicapa lipídica. ¿Se acuerdan que dijimos que había una bicapa lipídica donde la cara polar es esta y la cara no polar es esta? Es decir, esta es hidrofílica, esta, y esta es hidrofóbica, ¿ok? Esta es hidrofóbica, fóbica. Y muchas moléculas pueden pasar a través de estos espacios, ¿sí? Al hecho de que puedan pasar con relativa facilidad, se le conoce como transporte activo, transporte pasivo, perdón. Otra característica que tiene el transporte pasivo es que generalmente esto ocurre a través de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay muchas bolitas de alguna sustancia, hay un exceso y la célula empieza a tener un déficit de esas sustancias acá adentro. Entonces, para compensar el déficit de una zona más concentrada, que es la de afuera, a una zona menos concentrada, fluyen las sustancias. Por eso se dice que va en forma de un gradiente de concentración de mayor a menor. Ese es el transporte pasivo, ¿vale? Déjenme borrar esto porque la diapositiva se va a empalmar con lo que sigue. Bien. Definición. Un movimiento de sustancias bioquímicas atómicas o moleculares a través de la membrana sin necesidad de sobrecarga de energía. Eso es el transporte pasivo. Existen varios tipos de transporte pasivo. Por eso les decía que la imagen no correspondía tanto, pero en pocas palabras, sí, dependía de cómo lo viéramos. Y ahorita les voy a explicar. Difusión simple. Pasan a través de los espacios entre la membrana. Ejemplos de sustancias que hacen esto, el CO2. Y esto queda muy ad hoc con lo que vimos en anatomía el viernes. ¿Se acuerdan que decíamos que en los pulmones y el corazón ocurría la circulación menor? ¿Se acuerdan? Estaba un corazón. No se burlen de mi corazón. Eso parece como entre San Luis Potosí y Puebla. Esto era un corazón y se acuerdan que decíamos que, bueno, la sangre no oxigenada entraba por la vena aorta superior, no por la vena aorta, por la vena cava superior de acá arriba, que es la que está por acá. Entraba a los aurículas y a los ventrículos, ¿sí? Y luego las mandaba por aquí a unas venitas, ajá, a los pulmones y acá arriba estaban los pulmones, ¿sí? Se veía el circuito. Si no, voy a poner ahorita la diapositiva para ligar esto que estamos observando aquí en biología, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurría? Ocurría un tipo de transporte simple o transporte pasivo, difusión simple. Cuando la sangre por aquí llega a los pulmones, estos pulmones están llenos de oxígeno. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que tiene que haber una deficiencia? Miren, dejen regreso la imagen para que nos quede más claro. Esa va a ser nuestra membrana. Ahí está. Déjenme busco el circuito de circulación menor, porque eso nos va a servir para entender esto.
Déjenme buscar una imagen. Creo que esta es perfecta. Sí, esta es perfecta. Déjenme nada más la copio y la pongo aquí encima. Listo. A ver, tiene que aparecer ahorita. Ahí está. Fíjense, esto es lo que quiero que entiendan. Aquí, en esta imagen que les estoy poniendo, le voy a subir un poquito para acá para que no nos estorbe. No, entonces mejor para acá. Ahí está. Esto de transporte pasivo es la forma en la que se oxigena la sangre de nuestro corazón. Recuerden, en las venas cavas se recibe toda la sangre que no está oxigenada y la aorta ya manda la sangre oxigenada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, una vez que llegan la sangre desoxigenada a las venas cavas, esta a través de estos aurículas derechas y ventrículos derechos la manda a los pulmones. Y por aquí en los pulmones había unas ramificaciones que se llamaban alvéolos. Estos alvéolos literalmente son como brócolis. Imagínate como que metes un brócoli adentro de un globo que está lleno de oxígeno. Estas bolitas que tiene el brócoli son los alvéolos, es la mejor representación. Entonces, estos alvéolos absorben el oxígeno a través de transporte pasivo. ¿Cómo es que ocurre esto? Bueno, es tanta la deficiencia que hay en la sangre, que es la sangre azul, que la membrana empieza a permitir o permite que hagan de cuenta que esta es la membrana de los alvéolos y acá afuera va a estar llena de oxígeno. Déjenme pongo el lápiz. ¿Sí? Esta membrana es la membrana de un alvéolo, tal cual, y acá va a estar llena de oxígeno. ¿Sí? Y por aquí están circulando eritrocitos. ¿Sí? Digo, bueno, más bien, están circulando, sí, pues sí, eritrocitos que son esta membrana, o imagínate que esta es la membrana de un eritrocito. Entonces, cuando está lleno de oxígeno afuera, estas son las membranas de varios alvéolos, muchos, muchos, muchos. Entonces, este oxígeno logra incorporarse aquí, este también, y llega un momento en que la sangre que teníamos aquí desoxigenada se oxigenó y empieza a retornar al corazón para luego entrar a la circulación mayor. ¿Sí? Así es como ocurre y ocurre gracias a este fenómeno que es el transporte pasivo. ¿Sí? Eso es lo que quería que me entendiera. ¿Sí? Déjenme, quito esta para seguir. Ahí está. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que pasó. Así es como se oxigena la sangre del corazón que sale del circuito menor para posteriormente enviarse al circuito mayor. Prácticamente es esto, ¿sí? O sea, literal, ocurre tal cual. Si lo viéramos ya más microscópico, esta barrera, toda esta, sería la barrera de un eritrocito, ¿sí? Este es un eritrocito que va ahí en el torrente sanguíneo, un eritro, y el oxígeno de los pulmones que está lleno de afuera es captado por la hemoglobina de este eritrocito. ¿Sí? Por eso es que es tan importante en los procesos celulares entender esto, ¿sale? Esto ya lo vimos. El otro es difusión facilitada. Puede haber proteínas incrustadas en la membrana que permiten el paso de moléculas más grandes, como los carbohidratos. ¿Sí? Por eso ahí viene una exosa. O puede haber sustancias que puedan pasar a través por difusión de canales de sodio. Y sigue siendo difusión simple o en este caso transporte pasivo, ¿sí? Y ocurre como inicia la diapositiva, por eso les decía que en comillas sí era y no era, porque había varios puntos, ¿no? Miren, ahí vean cómo este pasa a través del canal. Eso sería difusión a través de canales, por ejemplo, en los canales de
de iones de sodio, ¿no? Por ejemplo, ahí está, el ion sodio, ¿sí? Esa es la mejor forma de entenderlo. Muy bien, entonces continuando con esto, pues ya vieron cuál es la relevancia, por ejemplo, en estos procesos. Otro ejemplo podría ser en la absorción de nutrientes. Lo mismo que ocurre en el corazón, solamente que es oxígeno, ocurriría con nutrientes como el caso de la glucosa. Esto pudiera ser en el intestino, que los nutrientes del intestino delgado pasan a torrente sanguíneo y ahí la célula tiene su membrana y deja pasarlos a través de difusión facilitada, en este caso, ¿sí? Entonces ya identificamos dos procesos. Uno es la oxigenación de la sangre y otro es la absorción de nutrientes, en los cuales existe el transporte pasivo. Vamos con el siguiente. Transporte activo. Este sí ya requiere de energía. Al igual que en la imagen anterior, nuestra membrana celular, esta, en algunas ocasiones, o por el tamaño, no puede dejar pasar todo. A lo mejor esto está pequeño y a lo mejor un sodio es una carga positiva o a lo mejor una molécula de glucosa es relativamente fácil de atravesar la membrana. Pero hay moléculas muy grandes, como las proteínas, que no caben, aunque quieran. Sí, acuérdense que una molécula de proteína, en este caso una proteína, va a tener muchos aminoácidos pegados, entonces a veces no cabe. Ese es un ejemplo. O en algunos casos hay procesos bioquímicos muy complejos en el que por alguna situación la célula solo puede aceptar una cantidad determinada de sustancias, ¿no? El caso es la bomba de sodio-potasio. Resulta que en el transporte activo, recuerden esto, van a decir, pero me acabas de decir en la diapositiva anterior que el sodio sí pasa. Sí, entra, pero si lo quieres sacar, entonces vas a ocupar energía. El sodio puede entrar fácilmente por difusión simple, pero cuando la célula ya tiene mucho sodio y le estorba, lo quiere sacar. Y para eso tiene que empujarlo. Entonces es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. Entonces aquí es cuando la célula dice, ¿sabes qué? Haz un canal especializado donde pues lo saques porque yo no lo quiero aquí. Entonces, las moléculas de sodio que estaban adentro de la célula pueden salir, ¿no? Pero para que salgan, necesitas darles como un empujón. Imagínate que estos sodios entran al canal, pero el canal está cerrado. ¿Por qué? Porque por difusión simple entraron con sencilla facilidad, digámoslo así. Porque imagínate que la naturaleza del canal es de entrada, ¿sí? El ejemplo más burdo que podemos poner es como si quisieras que en el intestino delgado o grueso, en lugar de ir hacia afuera, tú lo obligaras a ir hacia adentro. Entonces no tiene sentido, el sistema no está diseñado para eso. Es un sistema en una sola dirección. O imagínate como si fuera una calle en donde tú vas en tu coche y tiene una flechita que nada más para adelante y tú dijeras, me vale y me echo de reversa. Vas a tener problemas, ¿sí? Bueno, así aplica en la célula. El canal de sodio solamente tiene una entrada. Entonces, si tú quieres sacarlo, pues tienes que pagar, por decirlo así. Entonces, el sodio se acumula cuando está en exceso en el canal y entonces para poderlo sacar necesitas empujarlo. Y este empuje es una molécula que ustedes ya la conocen, que es el adenosín de trifosfato, el cual se produce mucho en la glucólisis, ¿sí? Y obviamente en la fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, el ATP se pega y cierra esta parte del canal. Cuando se cierra, automáticamente empuja a los sodios hacia afuera, ¿sale? Y entonces, pues ya dejó salir el sodio. Puede haber otros casos, ¿se acuerdan que yo les dije? En el que hay moléculas que están súper grandotas y no pueden pasar a través de estos espacios. Entonces, hay un canal, que son el canal de proteínas, que les dice, ¿sabes qué? Yo te transporto como el Uber, pero te voy a cobrar. Y entonces
las moléculas se empiezan a depositar por aquí en el canal y luego un grupo fosfato, ¿sí? Está aquí pegado, que fue el resultado de los de acá, que liberó a los sodios. Hagan de cuenta que salieron estos pasajeros y ahora va a tomar otros, que son las proteínas, pero tiene el seguro es el fosfato. Entonces, pues lo que hace es que cuando estos están ya todos arriba, es tan pesado que el fosfato, ¡pum!, da el botonazo, ¿sale? Tal cual. Ah, no, ahí está, ¡pum!, ¿no? Tal cual, da el botonazo, vean cómo aparecen, tuc, 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 y acá termina el fosfato, este se abre y entonces las proteínas entraron, ¿sí? Ese es el canal de transporte activo. Es un canal de proteínas o un canal para la bomba sodio-potasio. En cualquiera de los dos casos se requiere el uso de energía. Por eso este transporte es diferente al que les acabo de decir, que era el transporte pasivo. ¿Sí? El transporte activo se caracteriza por el uso de energía, ya lo vimos, ¿no? Y cuando dice, por ejemplo, que cómo va a cambiar o cómo va a estar actuando esto cuando hay mucho sodio aquí, ¿sí? Obviamente la concentración de sodio acá va a reducirse. Y cuando hay mucho potasio aquí, pues obviamente acá se va a reducir. Entonces se trata de mantener en equilibrio. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Es la forma en la que este sistema se mantiene estable. Entonces es como un sub y baja. Si hay muchos acá, se va para arriba. Si hay muy poquitos acá, se va para abajo. Y así. Ahora, si aumentan aquí, aumentan allá. Aunque en el caso de la bomba sodio-potasio específicamente, puede ser que requiera tener más potasios adentro que sodios. Es la naturaleza. ¿Sí? Y bueno, así como puede aplicarse para este, que es el potasio, les dije que también podría ser una proteína, no hay ningún problema. Siempre va a haber este tipo de bioquímica. Y ya si te vas más a pues, factores especializados, aquí también se generan gradientes quimioeléctricos, ¿sí? De cuestiones de electricidad. Se llaman despolarizaciones, pero eso lo van a ver cuando ya estén en la carrera. Sí, eso también. Ósmosis. ¿Se acuerdan que también hablamos del punto de vista de la célula? ¿Sí? O sea, que deja entrar cosas por medio de la ósmosis. Ahora bien, ¿qué es la ósmosis? Aquí tendríamos que entenderlo desde el punto de vista bioquímico o químico. En química, así tal cual te dice la definición, la ósmosis es el fenómeno por el cual un solvente pasa a través de una membrana semipermeable. O sea que esa membrana deja pasar cosas y permite que de una disolución diluida a una concentrada se pase el disolvente. Y esto es hasta que se logra el equilibrio iónico o el equilibrio de disolvente. Vamos a ver cómo sería esto. Vamos a verlo desde el punto de vista químico. En química, no lo han visto o lo están por ver o ya lo vieron en prepa, existen varios tipos de soluciones, ¿no? Las famosas soluciones diluidas, ¿sí? O las concentradas, o las soluciones saturadas, no saturadas o supersaturadas, ¿sale? Eso ya lo han platicado y lo han visto seguramente en química. Vamos a poner aquí agua, lo ocupo, ahí está, quiero ponerlo azul. Uy, no, pues todo se puso azul. Vamos a dejarlo así. Entonces, tú por ahí vas a tener, entonces, soluciones. Imagínate que aquí hay una membrana y que deja pasar algunas cosas, no todas, ¿sí? Acá tú tienes agua más el famoso soluto, que es una disolución. Y acá tú también vas a tener agua y soluto.
¿sí? Y obviamente, pues todos estos, esta es una disolución y esta también es una disolución, ¿sí? Ambas son disoluciones. Tenemos la disolución A y la disolución B. Todas son disoluciones. Y ustedes saben que la disolución está compuesta precisamente por soluto y solvente. Está la membrana, es lo único que lo separa. Y resulta que este tiene de soluto 400 gramos, ¿sí? Y este tiene de soluto solamente 100. La tendencia natural en presencia de una membrana semipermeable es que la solución que tiene más soluto va a jalar el agua de la otra solución. Entonces, el agua de esta solución se viene para acá para disolver a este, ¿sí? Y esto obviamente va a ocurrir hacia ambos lados en un momento determinado hasta que se logra el equilibrio. A eso se le conoce como ósmosis, ¿sale? Y eso es lo que representa la diapositiva esta. ¿Se fijan? Los azules son el agua, los amarillos y los rojos representan a tu solvente. Puede ser cloruro de sodio. Observa cómo a través de la membrana el agua se va hacia donde esté la mayor cantidad de soluto. Esto es un proceso químico, se hace mucho para separar, por ejemplo, o para purificar algunas sustancias. Imagínate ahora que esta membrana no es una membrana artificial, sino que es la membrana celular. Pues esta tendencia también, al ser un fenómeno químico que se puede reproducir, también ocurre adentro de ti o de nosotros. Son los procesos bioquímicos. Entonces, las células también se pueden llenar de agua si tenemos mucho soluto. ¿Qué más ocurre con esto? Bueno, no conforme con que se va el soluto, digo, con que se va el solvente a donde esté la mayor cantidad de soluto, esto aumenta la presión y por lo tanto, si lo hicieras en un experimento químico en donde tienes el nivel de agua al mismo lugar, cuando tienes más soluto de un lado, el agua aumenta la presión. A eso se le conoce como presión osmótica. Entonces, en las células es sumamente peligroso que este proceso químico no esté controlado. ¿Por qué? Porque las células entonces pueden morir o pueden enfermarse si no tienen el control adecuado de esto. Y así es como surgen el tipo de soluciones debidos a la ósmosis o como consecuencia de la ósmosis. Si lo analizáramos en una planta, que es el ejemplo uno, ahí está. Si en el medio exterior de la planta hay mucho soluto, ¿sí? Hay mucho soluto, sales, la célula de la planta se va a deshidratar y entonces saca toda su agua a el medio extracelular. Imagínate que dejaste de regar la planta 2 días, entonces las sales de la savia o de su sistema circulatorio se llenan de soluto y la planta para compensarlo, pues saca el agua. Por eso se ponen así todas tristes. Ese es el primer ejemplo. El otro es cuando tú mantienes a tu planta regada todos los días, pues haces que haya equilibrio. ¿Por qué? Porque el soluto que está en el medio extracelular seguramente va a ser el mismo que en el medio interno. Entonces el agua está en equilibrio. Pero si, por ejemplo, este está muy lleno de soluto en el medio interno, el agua de afuera se va a venir adentro y la va a romper. A estos fenómenos se les conoce como hipertónico, cuando el soluto afuera es mayor; isotónico, cuando soluto adentro y afuera está en equilibrio; hipotónico, cuando el soluto adentro es mayor.
El resultado es una célula plasmolizada, en el caso del hipertónico, en el caso del isotónico, una célula flácida, es decir, normal, o en el caso del hipotónico, una célula turgente. En los humanos, también esto es bastante catastrófico, el desequilibrio. En los humanos y animales, nosotros debemos de mantenernos a el 0,9% de sales, específicamente de cloruro de sodio. Si te fijas en los sueros que les ponen a nuestros familiares o a nosotros mismos, en la cantidad de suero es al 9,9%, porque es el equilibrio. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si mis células o las de algún animal no se encuentran en equilibrio? Si hay mucho soluto afuera, es decir, muchas cantidades de sales, si acá hay muchas soluto, lo voy a poner todavía, el agua se va a salir, lo mismo que en la de arriba. Y nuestras células se dice que secrenan, así como están aquí, ¿sí? Si tienes la misma cantidad de soluto afuera que adentro, pues tus células están redonditas, hermosas, llenas de vida, están en equilibrio. Pero si adentro tienes mucho soluto, tus células se llenan de agua y se rompen, ocurre la lisis, ¿sale? Entonces, una solución inyectada debe ser al 0,9% en sales. Ese es el equilibrio que puede mantener a tu célula así. Si a ti te pusieran un suero que tiene más soluto, tus células harían esto. O si te pusieran uno que tiene menos, harían esto. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante en biología entender estos procesos. O sea, no crean que los sueros nada más se los inventaron porque sí. Esto lo descubrieron al paso del tiempo, ¿no? Al principio creían que si inyectabas agua no pasaba nada, pero sí pasaba. No a todos, pero sí les pasaba. Entonces la ciencia ha sido mucha prueba y error, pero ahora gracias a la química sabemos de las concentraciones osmóticas, hipertónica, isotónica e hipotónica. ¿Mm? Por eso. De hecho, haciendo hincapié en el tema que vimos la semana pasada en anatomía, que era transfusión sanguínea, y que creo la semana pasada también la retomamos. Recuerdan que les decía que cuando hacen una transfusión sanguínea, les tienen que poner solución fisiológica, que así se conoce a esta, 0,9%. ¿Por qué le ponen solución fisiológica? Ah, porque tú le estás pasando al paciente sangre de otro individuo y no sabes qué concentración de soluto tiene. Y entonces, por si las dudas, disuelves. ¿Sale? ¿Qué tal que la sangre de esa persona tenía mucho soluto? Entonces, el agua de las células sanas se podría ir a las del paciente de la transfusión, ¿sí? Y se crenarían como el caso de este. Entonces, por eso ponen solución fisiológica después de hacer una transfusión, ¿sale? ¿Ya ven? Es lo padre de tener las mismas materias con el mismo maestro. Puedes relacionarlas. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, esa es la transfusión y ese es el principio por el cual se usan soluciones fisiológicas cuando haces la transfusión, para evitar que ocurra esto. Porque en una transfusión sanguínea también pudiera ocurrir esto, sobre todo la lisis, sí, que las células se hagan así. Es poco probable que ocurra este escenario, el hipotónico, pero el hipertónico sí puede ocurrir, porque no sabes cómo las personas, o no sabes qué tienen en su sangre, porque si les haces análisis químicos para saber, pues prácticamente qué es lo que tiene en su sangre, pero obviamente implica pues este tipo de cuestiones, ¿sale? Muy bien, entonces ya sabemos, el tipo de soluciones también tienen que ver con los transportes de membrana. Y creo que arriba les puse la definición, miren. Hipertónica, más soluto afuera que adentro. Isotónica, el soluto está igual en el medio exterior como en el interior. Y la hipotónica, hay más soluto adentro de un compartimento que afuera. Yo lo puse como compartimento porque les digo que este es un principio químico, pero en realidad se aplica perfectamente a nuestras células. Bien, otro de los fenómenos de membrana que son importantes son los que implican
la entrada de sustancias a nuestro cuerpo, a nuestras células. La primera forma son los que acabamos de ver. Transporte pasivo, transporte activo o en su defecto la ósmosis. Son los tres procesos por los cuales entran de manera controlada, de una forma bioquímica, sustancias al interior de una célula, ¿sí? Esas sustancias, pues prácticamente también pueden entrar o también pueden atravesar la membrana por los fenómenos de fagocitosis, aunque estos fenómenos son más enfocados a las cuestiones bacterianas o a las partículas sólidas, ¿sí? Porque lo que acabamos de analizar tiene que ver más con sustancias bioquímicas como glucosa, iones de sodio, pero cuando hay sólidos que existen como tal en nuestras células, ¿cómo se ingieren? Pues se ingieren a través del fenómeno de la fagocitosis, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se llaman esos cuernitos que se acaban de formar y metieron a esa pobre bacteria adentro del cuerpo? Tiene un nombre, ¿sí? Con P. Se llaman pseudópodos, ¿sí? Y se encargan de atrapar precisamente a las bacterias, a los virus o a residuos de algún patógeno que andaba por ahí. Un coco, un bastón. Generalmente es la forma en que ocurre, ¿no? Déjenme ver por aquí, creo que yo tenía unas imágenes de cómo las células hacen fagocitosis. Era una bacteria que se estaba comiendo. Bueno, pues si no ahorita busco el GIF, pero el que más se acerca a este proceso es el siguiente. Miren, déjenme ver por aquí. Lo alcanzan. Vean aquí está una célula y vean cómo absorbe a unas bacterias que están por aquí, las encapsula, inmediatamente los lisosomas y los peroxisomas fagocitan a la bacteria, la degradan y luego la expulsan por exocitosis. Entonces, esto hace fagocitosis y al final los remanentes salen por exocitosis. Ese es un ejemplo. Déjenme ver si hay una bacteria en GIF, porque yo tenía unas, nomás que no me acuerdo ahorita dónde las dejé. Pero déjenme ver si la tengo por aquí rápido. GIF. Sí, sí hay. Es que luego en internet ya encuentras todo. Fagocitosis. Déjenme ver dónde están. Sí, miren, por acá tengo una. Déjenme, lo llevo para acá. Vean, aquí está la fagocitosis y vean cómo las bacterias las células empiezan a comer a las bacterias. ¿Ven? Las encapsulan. Ahí están. ¿Sí? Por acá tenemos otras con más apreciación. Déjenme ver si fagocitan. Ahorita les ponemos, pero veas, ahí pueden apreciar perfectamente cómo las células están fagocitando. Acá tenemos otra. Sí, ahí, por acá abajo está. Fíjense, por ejemplo, Profe, está formando. Sí, dígame. en los humanos, los pseudópodos no existen, ¿verdad que no? Como tal, en la célula, Pero no tenían otro nombre. los pseudópodos generalmente cuando se forman en los seres humanos, o sea, no como tal en los seres humanos, en la célula sí se forma, se le llama pseudópodo a esa. La célula no tiene un pseudópodo como tal, pero se puede formar. O sea, ya ves que solamente las bacterias manejan estas cuestiones de los pseudópodos, pero estos son pseudópodos de fagocitosis, ¿sí? Como este cuernito que aparece aquí, mira, este aquí, esos aparecen solamente, es como una prolongación, no es que sea una estructura física que existe en la célula, es solamente una prolongación que se forma para lograr o para llevar a cabo la fagocitosis, ¿sí? Es una prolongación, de hecho, del citoplasma, es como si se deformara, pero como estructura no existe, solamente es una formación momentánea, ¿sí? Y, ay, es que creo que eran filopodios, lamelipodios, algo así. Entonces, Como tú no los son. recon, como tú los No, como yo los reconozco, es como pseudópodos. De hecho, si lo buscas bibliográficamente para que lo cheques, te va a aparecer así como tal.
en la cual el pseudópodo se forma, ¿sí? O sea, no tiene otra categorización como tal. Pero sí, así tal cual, le pones pseudópodo con ese, pseudópodo, y te van a aparecer. A ver, déjalo busco. Espérame. Acá, para que veas cómo es que se forman. Sí, así le pones pseudópodo y te va a aparecer que son extensiones del citoplasma. Mira, ahí está. ¿Qué es lo que estamos viendo? Son extensiones del citoplasma. Vamos a ver más imágenes. Mira, ahí están. Cada uno de estos, si te fijas, son extensiones. O sea, la célula como que se deforma. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, una amiba, ¿sí? Y también forma pseudópodos, pero en todas las células tú vas a ver estas estructuras, ¿sí? Y eso es, por eso se llaman pseudópodos fagocitarios, porque se encargan precisamente de fagocitar a las estructuras. En el caso de los seres humanos, en el caso de los seres humanos es para fagocitar partículas, ¿sí? Sólidas de preferencia. Por aquí andaba buscando otra, a ver si aparecía, pero no. Ok, gracias, profe. No, de nada. Si quieres, checa también eso de los pseudópodos, en bacterias, si es la duda que tienes, para ver si tienen otro nombre, porque fíjate, aquí tenemos cómo las bacterias son fagocitadas por macrófagos en este caso, ¿sí? Ujú. Y es de relevancia para nuestro organismo, porque si no, mira, ahí está una célula otra vez. Ve, estas extensiones son las que te digo que se llaman pseudópodos. Ujú. Y vea, por ejemplo, aquí aparecen las etapas, ¿no? Quimiotaxis, diapedesis, etc., ¿no? Donde la célula va específicamente a digerir esto, ¿sí? Adhesión, reconocimiento, ingestión, y al final termina pues deshaciéndolo, ¿no? En pocas palabras. Mira, por ejemplo, aquí, este está muy padre, porque puedes observar, por lo que se aprecia, podría ser un virus, cómo el macrófago absorbe al virus, porque además las células, recuerda que tienen receptores, y estos receptores capturan al agente externo, lo encapsulan por medio de la formación de los pseudópodos, y luego los van a introducir. Los lisosomas, ve, aquí secretan o segregan las enzimas que posteriormente van a terminar por eliminar al agente patógeno. Y listo, ¿no? Esa es la fagocitosis. Está súper interesante. A mí me gustan mucho estos procesos. Y estos son los pseudópodos, por eso les preguntaba. Entonces, a lo mejor hay que checar todos las posibles variantes que puedan tener de nombres estos, para que quede más claro. Endocitosis. La endocitosis igual, se parece a la fagocitosis, pero en este caso lo que hacen es que se forman como una especie de vados en donde las moléculas, sobre todo líquidas, son absorbidas y interiorizadas en una célula. ¿Sí? Si se fijan en la animación, podemos apreciar cómo las particulitas o moléculas ahí de líquidos son introducidas. La única diferencia entonces es en la fagocitosis es Sólidos. sólido, ¿no? Y en la Ajá. endocitosis es líquido. Ok. Es líquido, exactamente. Y la fagocitosis casi toda va dirigida a a las bacterias y virus, casi, o sea, no, es difícil que encuentres otras cosas que fagociten. Obviamente sí las hay, como restos de célula y demás, pero va muy dirigido por eso. De hecho, los macrófagos son los encargados de esto. ¿Qué más tenemos de aquí? ¿De esto Pinocitosis. qué? ¿De la fagocitosis? Ajá, Ah, ok. Es que, sí, ok. Gracias. sí. Luego, viene la endocitosis, pero esta es mediada por receptores, en la que prácticamente la célula va a interiorizar alguna sustancia, ya sea benéfica o algún patógeno, para su posterior aprovechamiento, pero lo hace a través de receptores. Estos receptores generalmente tienen exactamente pues, la forma de la molécula que van a recibir y, como quien dice, lo capturan, lo interiorizan, lo aprovechan y listo. Y lo secuestran.
Vean, por ahí se lo llevan y le harán lo que le tengan que hacer. Y listo. Y finalmente viene la exocitosis, que se las adelanté, porque en la fagocitosis se ve cómo absorben a una molécula y luego la eliminan, ¿no? Los lisosomas, bueno, en la exocitosis, no solamente lo que la célula fagocitó va a ser liberado, pueden ser lo que la célula fagocitó o pueden ser las proteínas que se producen en los diferentes organelos. ¿Se acuerdan que les dije que se producían proteínas en el retículo endoplásmico rugoso y liso? Bueno, pues también ahí esas proteínas, el aparato de Golgi en la cara cis las recibe y luego la cara trans va a crear o va a generar esta especie de burbujas o vacuolas o lisosomas o organelas específicas que vayan a transportar a todo esto hacia afuera. Entonces, si se fijan, por ahí las va a llevar hacia el exterior. ¿Sale? De hecho, por ahí tengo una imagen que se me hace que fue cuando empezamos a ver organelos, que fue la semana pasada, donde aparece esto. Déjenme ver si la puedo encontrar. Estamos aquí. Tun, 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 tun. Tun, tun, tun. Aquí está. Esto es inmunidad adaptativa, glucocálix. No, no, no. ¿Dónde está? Me acuerdo que hay una. Está en retículos. Vean. Por ejemplo, aquí, la cara cis, esta recibe al retículo endoplásmico rugoso y liso, y aquí se empiezan a madurar y a producir vesículas de transporte. Esas vesículas de transporte terminan prácticamente en la membrana celular y son liberadas. Por aquí debe estar, déjenme ver. Casi estoy seguro que yo la vi en retículo endoplásmico, o me equivocaría. Es que luego tengo un montón de diapositivas y unas están activas y otras no. Espérenme, ahorita sale. Núcleo, necroplasma, cromatinas, meiosis, células, mitosis, retículos. Aquí debe salir. No, no salió. Sí, es esta. Miren, vean cómo las vesículas de transporte llegan a la cara cis, siguen, se liberan y luego realizan otros procesos, por ejemplo, la glicalización, que le ponen glucosa a las proteínas y luego este mismo empieza a producir sus propias vesículas que terminan aquí y son liberadas por exocitosis, ¿sí? Por eso les decía que no solamente aplicaba lo que una célula fagocitó, sino que hay otros fenómenos. Bien. Tin, 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 tin. Tun, 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 tun. Ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Estamos aquí. Ah, es que estas son otras diapositivas de lo mismo. Miren, este también es ósmosis, pero específicamente es difusión simple, por lo que veo. Ajá. Una membrana permeable. No, si es ósmosis. ¿Cómo se va a donde hay más soluto? Ujú. Esto también ya lo platicamos. Tu. Transporte activo, endocitosis, exocitosis, listo. Miren, hecho, aquí está otro ejemplo. Vean cómo está. Esa es un macrófago. Está comiéndose todas las bacterias. Vean cómo extiende sus pseudópodos, ¿sí? Para poderlos ingerir. Y ahí está lo mismo que les acabo de decir, ¿no? Fagocitosis sólidos y pinocitosis líquidos. Miren, ahí está. El fenómeno de la fagocitosis. Un reconocimiento por medio de los antígenos para a ver qué tipo de bacteria es. Luego la capturan, la introducen y se producen los anticuerpos y listo. Los lisosomas hacen lo suyo, se fagocita. Miren, ahí está el pinocitosis, lo que les decía es líquidos, se forman vados y listo.
Ahí están más bonitas estas diapositivas. No sé por qué no usé estas. Ahí está también la exocitosis. Y bueno, este es el diagrama que les presenté ahorita en el otro. Bueno, esto ya es de otra cosa. Estamos aquí. Ujú. Chan, 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 chan. Eso ya lo vimos. Turún, turún, turún. Estamos por aquí. Y pinocitosis. Y la exocitosis. Bien, seguimos con comunicación celular. ¿Sale? ¿Qué horas son? Son 5. Bien, otros 10 minutos. Comunicación celular. Este es el segundo proceso celular importante dentro de los seres vivos. O sea, el primero es cómo transportamos en nuestras células todo lo que pues prácticamente vuelve funcional a nuestra unidad estructural. Entonces ya vimos que, pues, en resumen, son los transportes pasivo-activo y obviamente dentro de ellos está, en el caso del transporte pasivo, las difusiones facilitadas, ¿sí? Que son sumamente importantes, la ósmosis. Y obviamente como procesos accesorios está la fagocitosis, la pinocitosis y la exocitosis. Ya sabemos cómo entra y cómo salen las cosas. Ahora, ¿cómo se comunican de una célula a otra? Eso también es una cosa muy importante, porque por ejemplo, ¿cómo es que una célula que está en el cerebro puede mandarle a una célula que está, por ejemplo, en el intestino? Bueno, pues para esto existe el proceso de comunicación celular, que es un proceso de entrada y recepción, ¿no? Es de recepción. Prácticamente ustedes recordarán que nuestro cuerpo, específicamente en el cuerpo de la célula, por decirlo así, existen en la parte superior los receptores. Y creo que ahorita ya les quedó más o menos claro cuando vieron cómo en la fagocitosis hay receptores que reconocen a una bacteria, ¿no? Estos receptores que permiten reconocer una bacteria, pues prácticamente no son únicos. Existe una gran cantidad, ¿sí?, de receptores que tienen funciones específicas. Entonces, existen afuera en torrente sanguíneo unas cosas que se llaman ligandos. Estos ligandos se les conocen como primer mensajero, porque tienen la capacidad de ordenarle a la célula qué hacer. Entonces, este es un mensaje, como si fuera un mensaje de texto, y este es el celular, como quien dice, ¿no? Este sería como su celular. Entonces, yo mando un mensaje de texto donde les digo, jóvenes, ya estamos conectados. El mensaje llega al celular, que es el receptor. Y entonces, casi de forma inmediata, la respuesta es que se conectan para asistir a la clase, ¿no? A este proceso, obviamente, se le llama segundo mensajero. Entonces, el primer mensajero es el mensaje. Lo recibe alguien, que es el receptor, y luego se ejecuta una acción, que es el segundo mensaje. Y finalmente, se inicia un proceso. Vámonos a lo celular. Ligando, te ordeno que realices la transducción del ADN. Ok, mensaje recibido. ¿Saben qué? Pónganse a trabajar. Es momento de comenzar la transducción. Proceso iniciado. Así es como se lleva a cabo la comunicación celular. Este proceso es sumamente importante desde el punto de vista, pues, de estos procesos, ¿no? O sea, literalmente es lo que se requiere para darle indicaciones a una célula. Entonces, una célula siempre va a estar recibiendo este tipo de información. Todos los días va a estar recibiendo una y varios mensajes. Este solamente es uno de los receptores de muchos. Entonces, prácticamente reciben miles de mensajes. Es como si te hablaran todos al mismo tiempo, pues no les haces caso. Bueno, aunque ustedes ya tienen más habilidad en el celular, les llegan 10 mensajes y todos los contestan. Yo hasta que no lo veo, pienso que le voy a contestar. En fin, ¿sale? Un ejemplo de este tipo de comunicación celular, pues obviamente son los neurotransmisores que se producen en las neuronas y que pueden entrar al torrente sanguíneo para dar indicaciones. Tipos de señalización
que presenta una célula. Obviamente las células se tienen que comunicar y hay varios, entre los cuales se destacan 3. El primero es autócrino. Es como si ustedes se platicaran a ustedes mismos. La célula produce por exocitosis algunos tipos de ligandos o señales extracelulares. Estos mensajes extracelulares, achis, ¿quién será? ¿Se quiere conectar papelería Peque? ¿Le damos permiso? Pues le damos. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Quién se une con nosotros el día de hoy? ¿Ya no se unió? Ya somos muy populares entonces nuestra clase que ya está. Si quieren, ha de ser Ana. No, ¿No Ana, era aquí Brenda? está. ¿Mande? ¿Brenda? ¿No era? No sé. Ah, no, Sofía se llama. Sofi. No, Ya. Sofía, aquí está. ¿Ah, sí? Ah, Ujú. Nos falta Pau. A lo mejor es Pau. Bueno, a ver ahorita. Hasta me sacó de onda porque vi el mensaje. Muy bien. Entonces les estaba diciendo que pues la célula, como quien dice, habla con ella misma. Produce sustancias que son los ligandos o las señales celulares y ella solita las utiliza. Entonces, adentro de ella produce sus propias informaciones y ella propiamente se platica. Es como cuando te contestas tú solo, ¿no? Que dices, tengo que ir en este momento a comprar algo que me dejaron, ¿no? De tarea. No sé, cuando podíamos salir y éramos felices. No sé, tengo que ir a comprar la cartulina. Sí, ya voy. Así es la célula. Cuando hace una señalización autócrina, dice, creo que es momento de realizar la fotosíntesis. Si es una célula, vegetal. Entonces, libera sus ligandos y tiene receptores que le hacen caso y automáticamente hace la fotosíntesis. O, el mejor ejemplo es la famosa apoptosis o la muerte celular programada. Cuando la célula nota que es momento de partir, ella genera sus propios señales extracelulares y los manda a los receptores. Estos receptores a lo mejor liberan sustancias, sobre todo con los lisosomas, que indican a la célula la autodestrucción. ¿Sí? Y obviamente, pues tiene que haber siempre un receptor. A eso se le llama señalización autócrina, o sea que yo solito me estoy dando la indicación de lo que tengo que hacer. Luego viene la segunda o el segundo tipo de señalización, que es la parácrina. Esta literalmente es para alguien más. Es como cuando ponen en Facebook un mensaje para que los demás lo entiendan. Estoy muy feliz porque la felicidad es lo que mueve la felicidad, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué es lo que hace esta célula? Pues prácticamente lo que hace es que produce su señal extracelular, pero ya no la recibe ella. Lo dice Juan para que lo entienda Pedro. Este es Juan y este es Pedro. O como un secreto a voces, ¿no? Pues me enteré que esto, ¿no? Y esta célula tiene receptores especializados que reciben el mensaje. Célula secretora, esta. Célula adyacente, esta. Entonces la célula diana es la que va a recibir el mensaje. Puede ser que esta célula, por ejemplo, sea, ¿qué podría ser? Es que estoy pensando en una próxima, porque la de la insulina es endocrina. Vamos a suponer que tenemos células musculares, es así, que están pegadas unas con otras. Y aquí, esta célula está liberando acetilcolina. Esta acetilcolina se va a pegar, ¿sí? Pues prácticamente al receptor
Y se acuerdan que por ahí vimos que la acetilcolina libera los espacios. ¿Se acuerdan la canción? Ah, bueno, pues la acetilcolina libera calcio y inmediatamente el calcio se mete al sarcómero y después en el sarcómero activa las fibras de miosina y actina y se genera el movimiento. Este es el mejor ejemplo de señalización parácrina. ¿Sí? Mandó la señal. O sea, esta célula secretora puede ser una neurona. No se casen con la idea cuadrada de una célula. Generalmente las que liberan mucho este tipo de sustancias son las partes neuronales, ¿no? Bien. Y luego viene la última, que es la señalización endocrina. Esta sí está bien fácil. Células de un lugar liberan algún tipo de señalización, generalmente son hormonas, y no, como no las alcanzan, las mandan por estafeta. La estafeta es el torrente sanguíneo. Y el torrente sanguíneo las lleva hasta su lugar de origen. Entonces, el ejemplo aquí sí es la insulina. Estas son células del páncreas que liberan insulina. La insulina se transporta a lo mejor a células musculares lejanas y entonces permiten la entrada de la glucosa. Es un ejemplo. Otro sería, ya más especializado, células, en este caso, del hipotálamo y no, de la hipófisis. Hipófisis. Liberan hormonas, neurotransmisores, en este caso, hormona leutinizante. La hormona leutinizante viaja aquí, y aquí hay receptores de hormona leutinizante, se pegan y comienza a lo mejor, es en el ovario y comienza los procesos de maduración folicular y para que libere posteriormente un óvulo. Ese es un ejemplo de señalización endocrina. Sí, tiene que ver más con hormonas, por eso les decía que este está más fácil. El ejemplo del 3 es más fácil. A eso se le llama señalización celular, ¿sí? Forma parte de todo esto. Entonces, como puedes apreciar, pues literalmente es muy interesante desde el punto de vista fisiológico y les digo que al final pues tiene relación también con anatomía, porque pues en este caso estamos viendo ahí cómo funciona todo esto de las cuestiones de señalización celular. ¿Ok? Bien, vamos a darnos un breakcito en lo que el profe va a tomar un poquito de agua y ustedes van a retirarse, a tomar café con este calor. ¿A quién no le gusta el café con este calor? A mí sí. Y vemos la incógnita de quién es la papelería. Me quedé con esa duda. Al rato le pregunto a Pau. Muy bien, chicos. Entonces regresamos ahorita. Son 5:13. Regresamos a las 5:23 para continuar con la última parte de esto de los procesos celulares. ¿Sale? Los que llegaron tarde no tienen derecho a irse.
Ya volví, me quedé dormido. No, no es cierto, ya estoy aquí. Bien, entonces continuamos con la última parte de la clase. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la señalización celular, estas cuestiones pues van a permitir un control, si se fijan, a nivel sistémico, porque por un lado está la señalización local, que es la autócrina y la parácrina. O sea, en un tejido, por ejemplo, este tipo de señalización ocurre a lo mejor en el tejido muscular, ¿no? Pero, por ejemplo, ya hay acá una más especializada en donde el tejido muscular, digo, el tejido nervioso manda señales a todo el cuerpo. Entonces esto hace que sea pues prácticamente estos tres puntos un medio de control sistémico. Controla lo cercano y lo lejano. Y bueno, el último es precisamente el relacionado a lo que es conocido como impulso nervioso o que es la comunicación nerviosa. Sí, prácticamente aquí tienes a una célula como la que analizaste la semana antepasada, que contiene pues a su retículo endoplásmico, contiene a los polirribosomas, que son ribosomas, en pocas palabras, que están en el citoplasma, está el aparato de Golgi, está su núcleo, su nucleolo, su membrana, que obviamente, para que ocurran fenómenos de alimentación, ¿cómo se llama el componente que alimenta a las células nerviosas? A ver, de sus clases de anatomía, ¿sí se acuerdan? Lo vimos en sistema nervioso. Hasta José se salió, yo creo que se desmayó. ¿Se acuerdan? ¿Cuál será? Empieza con M, microglia. Sí se acordaban, solamente que estaban nerviosos. La microglia prácticamente es la que se encarga de alimentar pues a este tipo de células, ¿no? Tenemos mitocondrias, vean aquí, retículos endoplásmicos y demás. Y obviamente, pues estas células tienen componentes extra, ¿no? Al ser células neuronales van a contener dendritas, ¿sí? Van a contener también al final de cada una de estas dendritas estos espacios que son los espacios sinápticos o la sinapsis, ¿sí? Van a contener por aquí una cola o una protuberancia por donde se transporta el impulso eléctrico, que se conoce como axón. Este axón está cubierto de mielina o vainas de mielina, ¿sí? Que pues prácticamente está soportado por las células de Schwann. A cada vaina de mielina se les conoce como nódulos de Renvier, ¿sí? Y al final vamos a tener aquí pues a las terminaciones axónicas. Y entre cada axón y cada comunicación hay un espacio en donde la sinapsis libera neurotransmisores que van a efectuar una cascada de señalización. Eso es el impulso nervioso, ¿sí? Y hay un impulso nervioso para cada función fisiológica. Entonces, la función básica de esta célula es prácticamente mantener estable al sistema. ¿Cuáles son los neurotransmisores más importantes del impulso nervioso? Está la adrenalina, la serotonina, el GABA, la dopamina, la acetilcolina, la noradrenalina, la glutamina y las endorfinas. Todos los neurotransmisores se definen como sustancias creadas por el cuerpo que transmiten información de una neurona a otra, ¿sí? Y esto permite, pues prácticamente que se lleve a cabo una cascada de señales que van a mantener la homeostasis de nuestro cuerpo como tal, ¿sí? Y bueno, como les decía, pues hay distintas funciones para cada uno de los neurotransmisores, ¿sale? Muy bien, entonces, una vez que analizamos esto, pues ahora vamos a lo siguiente. Vamos a analizar la función de cada uno de estos neurotransmisores. Comenzamos con la noradrenalina. La noradrenalina prácticamente es el principio o es el neurotransmisor que nos permite mantener como ciertos niveles de motivación. Cuando este neurotransmisor está alterado, es decir, que no se encuentra en valores normales,
pues se pueden aparecer prácticamente enfermedades como la depresión, la ansiedad, ¿sí? Excitación. Obviamente se refiere a que una persona está alterada, falta de atención, motivación, o inclusive puedes tener problemas de memoria y aprendizaje, ¿sí? Eso es lo que puede ocurrir. Existe otro neurotransmisor que es el glutamato. ¿Alguien sabe dónde se encuentra el glutamato en la comida? ¿Les gustan los taquis, los chetos, las papitas con chamoy, todas estas cosas deliciosas? Las micheladas. Ya son adultos, ¿verdad? Si no me van a acusar. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Bueno, el consomé de pollo. El consomé de pollo. Hay una sustancia que por ahí chequen la que se llama glutamato monosódico como conservador de las comidas. Ah, pues resulta que es prácticamente el similar, es la forma externa en la que nosotros ingerimos glutamato. El glutamato es un neurotransmisor que nos pone o nos altera el sistema nervioso, lo excita, ¿sí? Y obviamente es altamente adictivo, ¿no? Por la sensación que tiene de excitación. Entonces, tú cuando te comes unos taquis fuego con salsa y acompañado de una coca, pues obviamente van a tomar estos consejos por el examen. Obviamente, tu cerebro empieza a sentir la estimulación. Desde el momento en que tus glándulas salivales y tus sensores sinápticos, digámoslo así, por debajo de la lengua, tus receptores, detectan el glutamato, el sistema nervioso siente placer. Por eso es que la comida chatarra es tan adictiva, ¿sí? Pero obviamente el glutamato tiene una función fisiológica que es conservar la memoria, recuperar información sensorial, motora y demás. Mírenlos hasta que los veo participar. ¿Qué dicen? En cuanto recuperan nomás dije taquis y yo creo que voy a poner una bolsita de taquis en cada diapositiva para mantenerlos ahí fijos. Entonces, pues prácticamente es la forma en la que, como dice esta Sofi, sabroso, prácticamente se causa la adicción, pero están utilizando un neurotransmisor para lograr esto. Entonces, fíjense, los secretos de la comida están aquí en la comunicación celular, ¿no? Y obviamente el exceso es tóxico para las neuronas, ya no es tan sabroso, porque si tienen una gran cantidad de glutamato puede matar tus neuronas y producirte enfermedades como epilepsia, derrames cerebrales y enfermedades, am- ¿cómo se llama? Amiotróficas, o sea que puedes padecer problemas de motricidad, más o menos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el exceso, pues obviamente lleva a esto. De hecho, hace muchos años había una bebida que se llamaba Big Light, no sé si todavía exista, que durante mucho tiempo estuvo bastante polemizada, sí, polemizada, porque decían que causaba derrames cerebrales. Y curiosamente, esa bebida es muy parecida al agua Be Live o a la otra, una que es de sabores, porque tienen glutamatos como saborizantes. Entonces, pues yo creo que no está tan mal sustentado esto, ¿no? Porque los glutamatos causan este tipo de enfermedades. Entonces ya sabemos, ¿no? O los Red Bull y todas estas bebidas energéticas tienen mucho glutamato. Imagínense aquellos que las combinan con alcohol, como el Fur Loco, ¿no? Prácticamente eso también puede ocurrir, ¿no? Ok, bien, ¿qué más de esto? Pues del glutamato creo que es todo. La acetilcolina, yo creo que ya la van a soñar de tanto que, de tanto que se las platico. ¿Se te antojó la acetilcolina, Mitzi? No, 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 Mitzi, muy mal. Eso es drogadicción. La acetilcolina, como ya la sueñan, pues grábensela tal cual. Este neurotransmisor es el encargado del movimiento. De hecho, les voy a contar una anécdota. Bueno, es una cápsula informativa. Nosotros cuando usamos un insecticida,
para matar las horrorosas arañas, aunque sea biólogo, voy a decirles horrorosas, o a las hermosas cucarachas, utilizamos un insecticida, ¿sí? Este insecticida, pues en realidad lo que hace es em, que inhibe o sobreestimula a los niveles de acetilcolina de lo que tú estás matando, ¿no? Entonces, las hormigas, las arañas y todos los seres humanos, pues dependemos de la acetilcolina. ¿Qué pasaría si tú tienes mucha acetilcolina o si no tienes? Bueno, hay insecticidas que te bloquean la acetilcolina, que son la mayoría de los peritroides, que son los que nos venden como ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre por estar viendo el chat, que ya andan haciendo mi fiesta. Raid y el H24 y todos estos, prácticamente tienen un inhibidor de acetilcolina. Entonces, cuando tú le pones eso, literalmente los insectos o algunas especies pequeñas se les bloquea la acetilcolina. Ya no llevan a cabo sus funciones como movimiento o respiración. Eso es lo que los mata. Por eso es que también a los humanos nos puede afectar. Si tú, por ejemplo, te pones Raid, no lo hagas en las piernas, se va a absorber y es muy probable que dejes de respirar. Ok, entonces eso es lo que puede ocurrir. Por eso les digo que la acetilcolina literalmente la tienen que ya memorizar como la relacionada al movimiento. Tiene que ver también con el sueño, con la memoria y estimulación sobre todo del sueño o la vigilia. ¿Va que va? En lo que doy la pausa. ¿Qué traen aquí en el chat de ustedes? A ver, que el Mitzi dice que él invita, dice, y que yo paso por ustedes y que jalo, saliendo que. Y el pobre José no dice nada. No te creas, José, nosotros sí nos vamos a quedar en casa, porque somos niños bien. También ustedes, no estoy diciendo que sean niñas no bien, ¿verdad? Pero nosotros le hacemos caso a López Gatel. Sofi también se ríe. No, no, no. No, pues ya. De verdad, ¿eh? Les digo que no, no, no. No, no nos veremos para presencial, pero sí nos vamos a ver para festejos, ¿verdad? La típica del mexicano. ¿Qué seríamos si no? México, México me encantas. Obi. Muy bien. A ver, les voy a dar una dosis de. Es que ya estamos en amarillo, profe. Ya sé. Y estamos luchando por la vacuna. Todos, ¿no? Ay, no. Qué cosas. Bien, dosis de dopamina para todos. La dopamina, pues es un neurotransmisor que está involucrado con sensaciones placenteras. Generalmente, cuando está en exceso, te causa así como estados de relajación. No sé si han escuchado el término que dice, ay, ando bien dopado, ¿no? Bueno, pero en general, la dopamina es una de las más adictivas. De hecho, por ahí en la sociedad existe una droga que se encarga precisamente de aumentar los niveles de dopamina y es ¿cuál es la droga que aumenta los niveles de dopamina? Que también se conoce como droga de la falsa felicidad y que muchos jóvenes la consumen. Casi, casi. Hoy, LSD, LSD. No, les voy a dar una pista. Dicen los que saben que, por ejemplo, las pastillas tienen cara de felicidad. Por eso se llaman, ándele, Mitzi. Las metanfetaminas, exactamente. O también conocidas como éxtasis o tachas. Estas estimulan la dopamina y entonces por eso es que las personas se sienten pues prácticamente felices, ¿no?
Esto prácticamente la desventaja que tiene es que cuando se te acaba, prácticamente te pasó el efecto, ¿no? O sea, y te da el bajón. Y la gente pues empieza a deprimir más de lo que ya estaba. Generalmente eso le pasa a las personas que tienen depresión. Clona, tachas, pericos, micropuntos. ¿Qué tanto pone Ana? Llévele, llévele. Ay, Anita. No, hombre, si mis alumnos. Mota, dice Ana también. El amor, Mitzi. De hecho, ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo esto. Ok, continuamos. Endorfinas, también las de la felicidad, también tienen que ver con el éxtasis. Euforia, sí. El sexo y el chocolate producen endorfinas. No sé si sabían. Por eso, coman mucho chocolate, chicos. ¿Sí? Libera placer, euforia, dolor, retrasa el dolor, retrasa el envejecimiento. Ya ven, coman mucho chocolate. Y potencia las funciones del sistema inmune. Ahora con el COVID, coman mucho chocolate. ¿Sale? Pero salen granos. Pues sí, pero con el sexo salen hijos, entonces está peor. Entonces, yo creo que para generar endorfinas no hay cómo hacer ejercicio, ¿no? Digo, hacer ejercicio, comer chocolate, ya ven, ya me estoy acá, yo spoileando solo. Qué bueno que no tengo mi cámara prendida, me puse rojo, rojo. Muy bien. Déjenles platico una anécdota, chicos, ahorita que estamos en la hora feliz. Lástima que con ustedes no les tocó, pero en un grupo que tuve con Mitzi hace algunos años, nos tocó ver sexualidad, ¿verdad, Mitzi? Sí fue contigo, sí, se me hace que sí fue contigo. Se ponían muy padre. Ah, el compañero que se desmayó. Sí, es que hay varias anécdotas. Fíjense que estábamos viendo bueno, el chismecín de la sexualidad. Sí, sí fue contigo, que estaba Ay, se me fueron los nombres de algunos de tus compañeros que vimos sexualidad y un montón de preguntas. Y deberían de verme cuando las contestaba. Rojo, blanco, amarillo, de todos los colores. Bueno, esa fue una de las anécdotas. En otra ocasión, ya ven, si se acuerdan. La otra que platica Mitzi estábamos viendo primeros auxilios, pero literal, tal cual así fue. Bueno, chicos, acabamos de terminar sistemas. Vamos a iniciar con primeros auxilios. Y puse una diapositiva de esas que me gustan poner donde salen eritrocitos moviéndose. Y de repente les dije, bueno, pues vamos a empezar con primeros auxilios. Y flop, se escuchó un golpe marca Acme. Y estaba un compañero desmayado. Entonces, pues inmediatamente apliqué los primeros auxilios. Fue como una clase vivencial. ¿No? Y una de sus compañeras rápidamente le habló a otra persona para que me apoyara. Y bueno, pues ahí lo estabilizamos. Entonces no se vayan a desmayar porque no los puedo ayudar. Ese es el chismecín, dice Sofi. ¿Cómo pasan cosas, no? Hablando de esto de los neurotransmisores. Sí, fue bastante extraño. Entonces ahora sí me da miedo cuando hablo de primeros auxilios en presencial que no vaya a ocurrir esto, ¿no? Muy bien, chicos. Ya casi terminamos. Qué bonitas Fíjense que sí, ¿eh? La verdad es que las clases presenciales sí son bonitas. Por ejemplo, ya ahorita estaríamos ahí con una risa, ¿no? Con esto de las tachas y pericos y que si mi cumpleaños y que si la fiesta y que si las endorfinas y demás, ¿no? Abajo Teams y Meet. Pues es que están padres, por ejemplo. Más bien, ya me voy a meter en temas que no son de la clase. Ya voy a ser el típico profesor que platica de otra cosa. Más bien, ¿saben que deberían de haber como un equilibrio, ¿no? Que a lo mejor no vayas toda la semana a la escuela, a lo mejor algún par de días pudieras tomar clases en línea y los otros no? Pudiera ser, ¿no? A mí se me ocurre en temas así no muy cruciales, sobre todo en prepa, porque en profesional sí es difícil, pero a lo mejor no imposible, pero no 2 semestres exactamente. Sí, o sea, a lo mejor el sistema híbrido que están proponiendo varios países está interesante tanto para profesores como para alumnos, ¿no? Pues en fin, esperemos que esto ya se acabe. Se supone que en agosto vamos a semi regresar a las aulas, ¿eh?
Por ahí escuché si vacunan a todos los maestros, que es que nos toca el 5 de mayo aquí en San Luis. Es muy probable que haya ya clases presenciales, pero hasta agosto o a septiembre. Todo depende. Ojalá y sí, chicos, ya, para que no sufran. Para que, dice una de sus compañeras de otro grupo, dice, para que los que se contagien sean nosotros y no ustedes. Les digo, ya sé, ¿verdad? Porque no hay vacuna todavía para jóvenes. Bueno, los que ya tienen 18 ya se la pueden poner. En fin, regresamos al tema, porque si no, me voy a agarrar aquí como youtuber, como transmisión en vivo de TikTok. El GABA, creo que es uno de los últimos. También es un neurotransmisor que se encarga, pues prácticamente, de las cuestiones como motrices, movimiento, cuestiones visuales y sobre todo regula la ansiedad. Sí, por ejemplo, una persona que tiene ansiedad es muy probable que tenga una descompensación del GABA. Y ahora sí, fíjense, estos son los que están asociados a la depresión. La acetilcolina, bueno, obviamente mejora la memoria, ¿sí? La dopamina, pues regula movimientos, el gamma, dijimos que la ansiedad, el glutamato, sobre todo con el desorden bipolar y la esquizofrenia, la norepinefrina, pues tiene que ver con la presión arterial y la serotonina con el sueño. Y entonces, ¿cómo se sabe cuando estamos enfermos? Pues muy sencillo. Si tú tienes mucho del azul, eres esquizofrénico. Te mandan a hacer un estudio de sangre y te miden la dopamina. Y si tienes niveles muy altos, dicen aguas. Esta persona puede ser que tenga esquizofrenia. O si tienes mucha serotonina, quiere decir que estás muy feliz. Pero también si tienes muy poquita dopamina, estás ansioso. Cuando tienes muy poquita dopamina y muy poquita serotonina, estás deprimido. Y cuando estás súper full enamorado, tienes prácticamente mucha serotonina, mucha dopamina y mucha oxitocina. Ese es el plus, no lo vimos en los neurotransmisores, pero esta es una hormona también que está muy relacionada con procesos vitales. Y obviamente cuando estás enojado vas a tener mucha noradrenalina y vas a tener mucha adrenalina, ¿sí? Entonces, para estar en equilibrio, pues lo ideal es que estés siempre medio enamorado, ¿sí? Para que puedas tener todos tus niveles estables. Pero no 2 semestres, dice. Muy bien. ¿Qué más? Diferenciación celular. ¿Qué es la diferenciación celular? Bueno, cuando nosotros somos fecundados, se escuchó medio raro eso, nosotros somos fecundados. Más bien, cuando ocurre la fecundación, como tal, eh, obviamente el espermatozoide entra al óvulo y inmediatamente ocurre la división celular, que es la mitosis. Esta mitosis va a dar origen a un cúmulo de células que posteriormente se especializará y dará pues prácticamente la forma a un ser humano. Inicia con la división del cigoto, luego el estadio de 2 células, diploides, luego tetraploides, y así se empiezan a ir formando, ¿no? Hasta 8, y luego ya cuando hay un montoncillo, ya le llamas mórula. Y cuando ya hay un montón más organizado, se forma el blastocisto, y luego se forma la gástrula. La blástula se empieza, como quien dice, a invaginar, que es que es el blastocisto. Después de que se formaron todas estas células, se forma y luego se empieza a invaginar, es decir, se empieza a formar como una especie como de herradura, a la cual se le conoce gástrula, como gástrula. En esta gástrula, prácticamente empezarán a formarse unos tejidos básicos o capas germinales conocidas como ectodermo, mesodermo, endodermo, y ahí está pues prácticamente el blastoporo y el archenterón, ¿sí? Estos te van a dar origen a un ser vivo. Miren, ahí está la división celular, me he fijado atrás, aparecía. Cada uno de estos tejidos o capas germinales formará una estructura del cuerpo. Ectodermo
está prácticamente en la parte exterior. Mesodermo está en la parte interna. Y el endodermo está en la parte de aquí. Vean. ¿Sí? Son como capas. De cada una de estas se va a formar un individuo. ¿Cuál es el primero? En el ectodermo se forma sistema nervioso y piel. En el mesodermo se forman músculos, esqueleto, riñones y aparato reproductor. En el endodermo se forman glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo e hígado. Y así es como se forma un ser humano. De hecho, muchas personas han tratado de explicar con esto estas cuestiones del aborto y que si es legal y que si no es legal y que si en qué punto, que si cuando es mórula, que si cuando es blástula, ¿sí? Porque, por ejemplo, no hay, pues prácticamente no hay una definición clara en qué momento el individuo pues ya está sintiendo todo esto, ¿no? Lo del aborto como tal. Entonces es complicado, pero bueno, desde el punto de vista geológico, biológico, prácticamente esta es la conformación, ¿sale? Bueno, y aquí está una explicación también de las capas germinales. Por ahí se las dejo para que la consulten después. No es nada que no les haya dicho. Interna, media y externa. Es el prácticamente el significado. Ahora bien, fíjense que cuando nosotros nos estamos formando y ya estamos conformados como individuos, que tenemos todos los sistemas, obviamente por ahí quedan unas células que no participaron, ¿sí? No participaron en, mi tía me está peleando, no participaron en la formación de un individuo y entonces se quedan al aire. Unas se quedan en las células de los tejidos, por ejemplo, de los huesos, otras en la sangre y otras en las neuronas. Esas se les conoce como células madre, ¿sí? Y bueno, desde que estamos conformados como un cúmulo de células, tenemos células madre de varios tipos. Las células totipotentes, que son las capaces de transformarse en cualquier tejido, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tomo una célula totipotente del interior, por ejemplo, de, no sé, de un hueso, y luego la inyecto en un órgano, es muy probable que ésta se pueda reproducir y si hubiese un daño, reestructurar el daño o corregirlo. Hay otras que son células pluripotentes, sí, pero tienen que ser especializadas. Las células totipotentes, imagínate, encuentras una célula madre de hígado, la tienes que inyectar en el hígado, ¿sí? Esas son totipotentes, pero hay otras que son pluripotentes y esas son las madre embrionarias. Esas donde las pongas hacen lo que vean. Si la pones en un hígado, se convierte en hígado. Si la pones en un corazón, se convierte en corazón. Y obviamente, pues las células embrionarias germinales son las primeras que aparecen para dar origen a un individuo. Y existen otras que son las células embrionarias cancerosas, ¿sí? Que son células que por alguna razón se convierten en un tumor desde que se forma un nuevo individuo. Y existen las células multipotentes. Esas son las que pueden ser tanto totipotenciales como pluripotenciales. O sea, prácticamente, ¿no? Y aquí podemos observar en este diagrama cómo se da la jerarquía. Células madre que dan origen a un embrión, células troncales que dan origen pues prácticamente a los tejidos, y luego después de las células troncales quedan las adultas, y luego se transforman en estas cuatro, que son las mesenquimiales, las hematopoyéticas y las neuronales. Acuérdense que las hematopoyéticas producen toda la que es el sistema el sistema de circulación, ¿no? Que es la sangre, que vimos en las clases de anatomía. Prácticamente esto puede dar origen a terapias génicas, porque por ejemplo, si tienes células todavía del embrión, las puedes poner aquí en las células mesenquimiales y resulta que se corrige algún cáncer de hueso o algún linfoma o una leucemia o algún problema con las células neuronales. Por eso es que las células madres son tan importantes. Y bien, hasta aquí le dejamos el día de hoy. La siguiente clase vamos a brincar ya a otros temas más distantes que no son biología celular. Hasta ahí sería biología celular. Pasaremos a lo que es diversidad biológica. ¿Sale? Muy bien, chicos. Déjenme ver dónde está mi mouse para prender mi cámara. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el próximo miércoles por aquí en punto.
¿Sale? Se cuidan mucho y que tengan una excelente tarde. Mitzi quedó de pasar por ustedes. Vamos a ver si cumple su palabra. Ana ya está toda emocionada, ya hasta se arregló, ya no habló en lo que restó de la clase. ¿Pero a dónde Adiós. vamos a ir? Pues yo no sé, pues Mitzi fue la que empezó, que les va a mandar Le mensaje avisamos por Instagram. mensaje ajá, sí, porque si no, así no se puede. Miren, Vale bien responsable, dijo, no, estos sí están bien loquitos, yo ya me voy. Sí se van a ir. Y al rato van a decir, no, es que el profe Es incitó. una tarea. Es